Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola. Hola, Cris. ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo va? Todo muy bien. Vamos a esperar que terminen de engancharse todos. Buenas tardes. ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Billy? Todo muy bien, por suerte. todo muy bien. Genial. Ahora que estoy ordenando un poco la sala. Perfecto. ¿Cómo va, Javi? ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Qué bueno verte. Bien, bien. Lo mismo. Les voy a pedir que se vayan silenciando los micrófonos. Así escuchamos claramente lo que Javi nos diga. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Ahí, silencio. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Ale Antola también. Hola, Sí. Javi. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Billy? ¿Cómo andas, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Qué haces, Ale? Vamos a bancar unos minutitos más, Javi, que hay muchas Sí, por que se están supuesto. conectando. Estoy silenciando audios, así que... Date audio, Javi, que tenés permiso ahí. Perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar. Ya hay 3 minutitos pasados, estamos. Bueno, primero gracias por engancharse, por conectarse a una charla más de los sábados a las 6 de la tarde. Hoy vamos a hacer una charla diferente. Normalmente hacemos una presentación y el que dirige la charla hace una presentación y todo lo demás. Hoy vamos a hacer una batería de preguntas, ¿sí? Yo ya tengo armadas algunas preguntas que van a ser disparadores como para que Javi nos dé alguna idea del tema de hoy, ¿no? Que es lo que tanto nos aqueja, lo que nos hace por ahí la temporada más difícil que hemos tenido en el rugby, creo que es esta, y no sé si hay otra más, porque esta nos afecta a todos, así que la idea es empezar a charlar un poco de esto, cómo llevarlo a cabo, cómo mantenernos en contacto entre entrenadores y jugadores, y a su vez cómo preparar un poco la vuelta, qué cosas tener en cuenta para la vuelta. Lo único que les quiero agregar a esto es que, bueno, la charla está siendo grabada, así que van a tener el video en mi canal para poder bajarlo y escucharlo de vuelta, o pasárselo a alguien, el link. Y por otro lado, a los 40 minutos más o menos de la charla se va a cortar, y cuando se enganchan de vuelta con el mismo ID y con la misma clave, para si hay que seguir con la batería de preguntas, ¿sí? Bueno, Javier es psicólogo deportivo de la URBA, ha trabajado conmigo en algunos lugares, en algunos clubes, es un excelente profesional, una materia, un especialista en la materia, y era importante tener desde la visión del psicólogo deportivo lo que nos pasa, ¿sí? Más allá de lo que nosotros podemos llegar a percibir desde el lado como entrenadores y jugadores, ¿sí? Bueno, Javi, presentado, ahí estamos, todos atentos. Bueno, Genial. la primera pregunta, Javi, que tengo para hacer es, ¿hay alguna idea de cómo nos afecta esto a las personas? O sea, este aislamiento forzado en algunos casos, y en otros lados, bueno, hay que trabajar, algunos hacen sus trabajos esenciales, o trabajan de la casa, bueno, y ¿cómo nos afecta psicológicamente esto, ¿no? O para entrar en tema. Perfecto, bueno, de vuelta, buenas tardes a todas y a todos. A ver, lo importante en esto, les habrá pasado a ustedes desde que arrancó la cuarentena, ven la tele, ven las redes sociales y todo el mundo está opinando de todo, ¿sí? Y cuanto a más información tenemos, más irritables muchas veces o más ansiosos nos ponemos. La clave acá es
considerar la mejor evidencia disponible para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hoy tenemos a mano? ¿Cuáles son los datos que tenemos a nuestra disposición? Sobre cómo nos afecta la cuarentena, bueno, tenemos el dato de cada uno de ustedes. Si yo les pregunto cómo están, cómo la están pasando, cómo afectó su trabajo, bueno, ustedes ya me van a dar algún dato. Pero por ahí acá lo que es importante es darles algunos datos de publicaciones muy recientes que se dieron a conocer hace un par de semanas. Como por ejemplo lo que publicó el Observatorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UBA. ¿Sí? Para los que por ahí me conocen, saben que pertenezco a la Cátedra de Psicología del Deporte de la Facultad de Psicología de la UBA, y ahí en la facultad hay un observatorio que está haciendo una serie de trabajos donde van haciendo un seguimiento de lo que le va pasando a la gente a lo largo de la cuarentena. Y hay una publicación de un estudio que hicieron en donde compararon los efectos psicológicos entre el día 5 y 11 y entre el día 50 y 55. Y seguramente en breve vamos a tener datos de lo que pasó después, porque ya estamos en el día 93 de cuarentena. Yo les voy a tirar esos datos para que ustedes los asocien a lo que les pasa a ustedes y a lo que es la práctica que tienen con sus deportistas, y se van a dar cuenta un poco cómo es esto del impacto. En principio, todo esto lo que nos da la pauta es del impacto psicológico que tiene la cuarentena en las personas. Ustedes saben que las medidas de hoy en día, las que se están tomando a nivel gubernamental, tienen que ver con el cuidado de la salud, pero más que nada en lo que es medidas de prevención de contagio de coronavirus. Pero poco se hace en relación a el impacto psicológico que esto trae en nosotros. Y les digo más, los estudios lo que están marcando es que el impacto psicológico va a durar mucho más allá de lo que vaya a durar la cuarentena. Cuando la cuarentena termine, porque va a terminar en algún momento, nos va a acompañar por un tiempo muy largo todo lo que tiene que ver con el impacto psicológico. Al punto tal de que preocupa no ya la cuestión solamente deportiva, sino de salud mental. Les tiro datos. A ver, a medida que van pasando los días en la cuarentena, aumenta la percepción de malestar psicológico en las personas. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones. El 70% de las personas que participaron de esta encuesta, hacia el día 50 y 55 de cuarentena, registraban justamente este malestar tan significativo. Y hay un dato acá que es muy importante para muchos de ustedes, porque trabajan con personas jóvenes, que es que el impacto de los síntomas psicológicos es mayor en personas jóvenes que en personas más grandes. Quizás nosotros a priori en algún momento lo que pensamos fue, bueno, los chicos se van a adaptar más fácil porque manejan redes hace tiempo, etcétera, etcétera, y sin embargo los datos lo que nos están mostrando es que los que más los padecen son los chicos jóvenes. A priori, lo que se está empezando a pensar es que los chicos se están perdiendo de algo que solamente se puede vivir ahora. Piensen en los que están en quinto o sexto año que egresan. Este era su momento esperado para hacer el viaje de egresados, bueno, se cortó. Piensen en chicos de M19 que tienen que pasar a plantel superior, bueno, ¿qué pasa con ese último año de juveniles? Piensen en cada una de esas etapas que solamente se viven en este momento y que no hay un después para estas personas justamente en estas edades. Entonces, bueno, las personas más jóvenes tienen mayor impacto. ¿Qué otra cosa se observa a medida que va pasando la cuarentena? Que las personas realizan cada vez menos actividades que son saludables, que son consideradas saludables. Yo ahí lo veo a Beto que asiente con la cabeza, que es uno de los profes con los que he tenido el placer de trabajar, y habrás notado vos, Beto, y cualquiera de ustedes, que cuando arrancó la cuarentena estábamos todos locos por hacer ejercicio en casa y seguíamos cualquier tutorial, independientemente de saber si el personal estaba certificado o no, pero nosotros estábamos recontra enganchados. Bueno, a partir del mes y medio, habrán notado que la mayoría de la gente empezó a bajar su adherencia a la actividad física. Lo mismo ha pasado en los clubes, que nos interesa mucho tenerlos conectados por Zoom y otras plataformas para que sigan el plan de trabajo físico, pero a medida que va pasando la cuarentena cada vez se enganchan menos. Bueno, esto es algo que pasa en la población general. Las personas, en términos de lo que es desgano, irritabilidad y ansiedad, cada vez realizan menos cosas que son saludables. El ejercicio físico es una, pero después hay otras, ¿sí? Hay ciertas cuestiones más recreativas que nosotros podemos hacer desde casa, también nos da cada vez menos ganas de hacerlo. Y por supuesto que el dato característico que yo les mencionaba es justamente el malestar significativo que todos estamos experimentando. Entonces, ¿cómo afecta a los jugadores de rugby? Los afecta como le afecta a cualquier persona en la comunidad.
con estos datos que yo les doy, lo que les estoy marcando en buena medida es por qué tenemos que considerar la variable psicológica en este momento, más que nunca a la hora de trabajar con nuestros jugadores. Y vuelvo sobre lo que dije al principio. Nosotros vamos escuchando que cualquier persona opina de cualquier cosa. Y la verdad es que de psicología es importante que opinen los que saben de psicología y que cuando ustedes escuchen a alguien, pídanle datos. Si cuando alguien les dice, bueno, porque las investigaciones dicen tal cosa, ustedes díganle, bueno, a ver, ¿de qué investigación? ¿De dónde lo sacaste? Porque si no contribuimos a seguir dispersando información que en realidad no sabemos de dónde sale. Bueno, esto que yo les acabo de decir está publicado en la página del Observatorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UBA, y ahí tienen varias publicaciones que se están haciendo. Yo, por mi parte, como docente de la Cátedra de Psicología del Deporte, arranqué ahora hace muy poquito una investigación sobre el impacto de la cuarentena, pero puntualmente en entrenadores de rugby y en jugadores de rugby, que después vamos a ir a distribuirles una encuesta, y hay algunos datos preliminares que son muy importantes, porque nos dan la pauta justamente de esto, cómo el desgano va aumentando, cómo va bajando la adherencia a las actividades, cómo los jugadores de repente por ahí te dicen, para mí el club hoy es muy importante, pero no logro organizarme para cumplir con las actividades, o por ahí te dicen que les está costando mucho más, pero no porque no les guste el rugby o no tengan un vínculo con el club. La incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver, de qué manera vamos a volver y demás, nos lleva a no tener en claro nuestras metas, ¿sí? Entonces, si hay un impacto psicológico, sí, y se lo podemos decir en función de los datos, no del yo creo que, ni de guitarreo. Eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, bueno, a ver, para por ahí cerrar un poco esta primera pregunta, Billy, siempre la variable psicológica es importante a considerar en el deportista. Pero en este momento más que nunca, ¿y por qué? Porque los datos nos están marcando que hay una cuestión de malestar psicológico muy importante que se va a ir expresando mucho más allá de la cuarentena, y en definitiva, esta variable sí está vinculada también con el rendimiento. Porque un jugador bajo condiciones de estrés, que no se alimentó bien durante 3 meses o más, que no descansó bien, que no siguió un plan de trabajo, es un jugador que está con riesgo de lesión. Y si le sumamos el estrés psicosocial, que es la pérdida de trabajo, que es la falta de contención de su círculo social porque está desconectado con otras personas, seguimos sumando variables que predisponen a las lesiones. Entonces, la verdad que cada intervención que ustedes piensen realizar con sus jugadores, traten de hacerlo a partir de la mejor evidencia disponible. Y la evidencia lo que nos está marcando es que el impacto psicológico realmente es importantísimo. Ok, perfecto. Sí, yo le sumo algo a esta parte, a esta Ahí preguntita. se me quedó a mí, no sé si me escuchan, pero no los estoy viendo. Sí, sí, yo te escucho. Yo te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Ahí volvimos. ¿Se me escucha a mí? Ahí se me había cortado a mí. Yo a vos te escucho, a mí se me había cortado. Bueno, no, te agrego algo para esta pregunta, Dale. que para tenerlo en cuenta, no sé si por ahí lo respondé más adelante. Yo tengo una batería de 6 preguntas, esta fue la primera. Acá hay un tema que va atado lo mental a lo físico y que obviamente va a repercutir sobre lo técnico, que es la tercera capa sobre la cual trabajamos en la parte técnica, los entrenadores. Y nosotros vamos a tener un parate más largo que lo que son las postemporadas, porque normalmente trabajamos diciembre, la parte de diciembre, y ahí se termina con la parte de diciembre, se lleva un plan para la parte de enero y se arranca en febrero, y aquellos que por ahí todavía siguen en enero va a ser peor. O sea, el tiempo, o sea, la pregunta apunta a qué tiempo, cuando tengamos una idea de volver y de empezar, qué tiempo sería el natural como para achicar. Después, obviamente, ahí Roberto o los PF que tengo acá en la sala darán su opinión, pero ¿cuáles serían los tiempos para volver un poco más o menos a la normalidad en lo mental, ¿sí? No sé si soy claro en la pregunta. Esa pregunta es la que está preocupando a todos porque
Ya después de 93 días de cuarentena, ya hay muchos clubes que tienen alguna idea, por algún comunicado que hubo por ahí, de que quizás se podría volver a los entrenamientos en algún momento, se están empezando a trabajar en eso. Sí, El punto es el siguiente, a ver, si de vuelta, ¿no? Si queremos trabajar con la mejor evidencia disponible. A ver, desde la Segunda Guerra Mundial, que sí, los deportistas no han parado en el mundo en su actividad deportiva. O sea, que hay un montón de tiempo. sí, Hay sí. pocas publicaciones concretas en relación. Las que hay, una de las mejores es una que da cuenta de un periodo de 3 meses de parate que tuvieron los jugadores de fútbol americano, de la NFL, Sí, que por un tema laboral suspendieron su actividad durante 3 meses, no pudieron entrenar, y cuando volvieron hubo una alta tasa de lesiones tendinosas, particularmente lo que es el tendón de Aquiles. sí. Entonces, los profes seguramente ya están utilizando este tipo de información porque hay cosas que están por publicarse en los siguientes días y las próximas semanas, y hay 2 estudios muy buenos que se publicaron a mediados de mayo, finales de mayo, que justamente lo que marcan es que no hay una referencia en publicaciones de tanto tiempo de cuarentena, lo que tenemos sí son periodos de 3 meses, y en base a cómo han afectado esos 3 meses de desentrenamiento a los deportistas se puede hacer una proyección. Entonces, acá lo que vos tenés que incluir es la parte de desentrenamiento físico, la parte de desentrenamiento de la especificidad del gesto, porque si bien hoy los jugadores por ahí están haciendo algunos un plan de trabajo, hay cuestiones de fuerza, pero cuestiones puntuales del gesto técnico que no la están pudiendo entrenar. Bueno, eso implica un desentrenamiento. Y sumale lo que yo te decía del dato de el empeoramiento en la calidad de sueño y en la calidad de alimentación. Entonces, Tal cual. ningún jugador que retorne al entrenamiento va a poder hacerlo si no tiene una buena evaluación desde el punto de vista médico, nutricional y psicológico, ¿sí? Claro. Por supuesto estamos hablando de lo físico también, ¿no? No lo dejamos afuera. Pero eso va a ser importantísimo tenerlo en cuenta. Por eso digo, no hay hoy un protocolo que te diga, este va a ser el tiempo. Pero teniendo en cuenta cuánto tiempo necesita un deportista que después de 3 meses no entrenó, cuánto tiempo más o menos necesita de lo físico, ahí vamos a tener que mechar en función de su evaluación desde el punto de vista médico y nutricional. Porque, a ver, y de vuelta me remito a Beto que está ahí, ¿no? Pero digo, no es lo mismo un deportista que durante 93 días hizo su rutina con el profe en el gimnasio, con el profe del club, ¿sí? La hizo de manera virtual, pero se acostaba a las 5 de la mañana y no desayunaba, a un deportista que durante los 93 días cumplió la rutina, se levantaba a las 10, desayunaba, almorzaba, merendaba y cenaba. Sí, Y sí. no va a ser lo mismo. Entonces, por eso no es solamente la variable de desentrenamiento físico, sino las otras variables a considerar. Perfecto, perfecto. Bien. A los que me están mandando preguntas por el chat, termino con las mías y arranco con esas que me están mandando, así que quédense tranquilos. Igual a Javi yo lo tengo ya adiestrado para que nos banque hasta el final, así que no se hagan problema. La otra que va atada un poco a lo que hablamos recién, ¿cómo mantenemos con estas circunstancias que vivimos y todo demás? Yo sé que los clubes están haciendo campeonatos, partidos virtuales, charlas de Zoom, técnicas, la parte física, pero de eso hay un deterioro en la motivación de hacerlo y hay un deterioro en la asistencia a esas cosas, ¿sí? No creo que todos estén laburando como decir, bueno, hoy vamos a entrenar y vinieron los 40 que tenemos o los 80 o los 100 a la cancha a entrenar, no creo que los tenga adentro de un Zoom, ¿sí? Sí. ¿Qué se puede hacer desde el club o qué se puede hacer desde el lado de los entrenadores? Bien, buenísimo, porque también acá, mira, justo ahí Fernando había preguntado sobre la motivación y el compromiso, así que ya ahí empezamos Sí, con sí. algunas preguntas. A ver, lo importante en este tipo de contextos es ordenar prioridades. Esto lo dijimos los primeros 15 días de cuarentena y lo vamos a seguir diciendo hasta el último día. ¿Qué significa ordenar prioridades? Hoy la prioridad sigue siendo el cuidado de la salud. Y el cuidado de la salud, de vuelta, no es solamente evitar el contagio del coronavirus, sino la salud global del entrenador y el deportista. Y fíjense cómo acá los incluía a ustedes, porque siempre preguntamos qué hacemos con los jugadores, qué hacemos con los jugadores. Pero un entrenador que está bajo estrés es un entrenador que tiene en riesgo su salud y que por ende, en términos de estrés laboral, tampoco va a poder cumplir con su rol de la mejor manera. Entonces, ordenar prioridades, ¿qué significa? Hoy la prioridad, ¿cuál sería? Bueno, a ver, una buena alimentación, un buen descanso, mantenerme en movimiento y hacer algo
que a mí me permita cortar un poco con la monotonía. Eso es como lo básico. Después, a ver, centrarse en lo que ustedes pueden controlar, porque yo los veo con una preocupación genuina y que está buenísimo, porque habla de la pasión que ustedes les ponen en su trabajo, por tratar de ser creativos y de enganchar a los jugadores, y van a ensayo y error. Pero muchas veces se sienten hiper frustrados porque dicen, bueno, pero yo estoy intentando y mirá, y no sabía usar Zoom y aprendí, y no sabía usar Kahoot y estoy haciendo preguntas, pero igual no los logro enganchar. ¿Qué les pasa? Bueno, les pasa lo que les acabo de describir. En este contexto nosotros no podemos evaluar el compromiso del jugador de la misma manera como lo hacíamos en la pretemporada en febrero. En febrero uno podía escuchar quizás de algún entrenador que decía, ahí sí, Juancito, la verdad que se va a sumar siempre después a mediados de la pretemporada porque él es así, o viene ahora y en julio no viene. Bueno, eso lo podíamos evaluar en otro contexto. En este contexto, nosotros exigirle más de lo que el deportista puede dar, estarle demasiado encima puede ser contraproducente. Entonces, controlar lo que ustedes pueden controlar, ¿qué significa? Traten de usar su creatividad, sí, genial, buenísimo. Usen plataformas virtuales, excelente, perfecto. Ahora, ustedes no pueden controlar en este contexto lo que le está pasando al deportista en cuanto a su desgano, en cuanto a las crisis que pueda estar viviendo desde el punto de vista económico, y no se olviden también las crisis vinculares. Tengas o no tengas pareja, si estás viviendo con alguien, en esta cuarentena, después de 93 días de tanta irritabilidad, aumentaron las consultas por crisis de no me llevo bien con tal. Entonces, hay todo un contexto psicosocial que tenemos que considerar y ahí ustedes ya no pueden hacer demasiado. Más que prestar la oreja, más que llamarlo y decir, che, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Eso sí es importante. Acá la función de ustedes es contener y acompañar, pero sin invadir, sin cruzar ese límite de no estar invadiendo, porque imagínense si yo, como psicólogo que trabajo con ustedes, estoy todo el tiempo diciendo, che, Beto, ¿qué pasa que hoy no te conectaste? Dale, Beto, ponele onda, dale, pero no seas así. Y acá vuelvo con algo que he escuchado alguna vez. Eviten mensajes que por ahí a veces mandamos por WhatsApp con muy buena voluntad, pero eviten esos mensajes del tipo, vamos, que no es momento de aflojar, espero verlos en el entrenamiento de hoy, porque el otro día éramos solo 8. La verdad que, insisto, la voluntad en ese mensaje es admirable, pero no es una estrategia de motivación muy adecuada en este contexto. Primero, ¿por qué? Porque decirle a alguien, dale, no es momento de aflojar, es como decirle a un depresivo, salí de la cama que, dale, estás en la cama porque no tenés ganas. No, estás en la cama porque la depresión te llevó a eso. Entonces, en este contexto, los jugadores, o muchos jugadores, no es que son malas personas que no quieren conectarse, no pueden hacerlo, no logran reorganizarse y no encuentran una motivación. Entonces acá es importante que ustedes los ayuden a reorganizar los objetivos deportivos. ¿No podemos hacer destrezas? Perfecto. ¿Qué podemos hacer? Análisis de juego. Bueno, bárbaro. Pero no estemos los 3 meses con análisis de juego porque el jugador se aburre. Hay que ir variando los estímulos. Pero lo mejor que pueden hacer ahora es ser empáticos, acompañar y saber que si tienen 40 jugadores, pero de repente se conectan 20, eso es un gran logro en este contexto. Por eso digo, controlen lo que pueden controlar. Ahí, bueno, preguntábamos, si incluían las virtuales alguna sesión de distensión. Sí, por supuesto. Sí. Es un buen momento para generar vínculo con los jugadores. De hecho, en un estudio, en resultados preliminares de este estudio que estoy haciendo, lo que más valoran los jugadores es que mejoró el vínculo con los entrenadores. Y ustedes fíjense, digo, a ver, estamos lejos, no nos vemos en el club y el jugador te dice, yo mejoré mi vínculo con el entrenador. Entonces es un buen momento para trabajar otros objetivos. No ya mejorar el pase, no ya mejorar el plan de juego. Es un momento para, bueno, ¿quién es el jugador como persona? Porque todo lo que hagamos hoy, después el jugador se va a acordar el día de mañana. Te interrumpí, Billy, perdón. No, justamente te iba a contestar, te iba a comentar la pregunta de Diego Agüero, pero la acabas de contestar vos, así que está bien, Diego, ¿no? Haceme el dedito arriba y perfecto. Bien. La que me sigue, bueno, un poco la contaste ahora, recién, que es lo que podemos hacer los entrenadores, ¿sí? Yo lo tenía acá anotado como para ver qué podíamos hacer, qué podemos trabajar, qué puede trabajar el entrenador, porque también está afectado, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí. No hacia el plantel, sino sí. nosotros también, ¿no? Eso es un poco lo que respondiste Bien. recién.
¿Sí? ¿Correcto? Sí, y, vuelvo sobre esto de que realmente pongan sus propias prioridades, porque un entrenador, entre comillas, quemado de la cabeza, o sea, con estrés laboral, porque esto también, más allá de que usted lo disfrute, es una profesión, en algún punto, esté rentado o no, bueno, atiendan sus prioridades, traten de descansar, traten de desconectar. Están mucho tiempo conectados con el Zoom, con las capacitaciones, bueno, hagan el esfuerzo quizás de decir, bueno, hoy voy a estar una hora, me como una picada, no sé, trato de disfrutar algo, conectarse con un momento puntual en sus casas, y para los que conviven con gente, charlar y decir, mira, quizás no lo tomes a mal, pero ahora me voy a quedar solo en el sillón leyendo un libro. Es importante eso, hablarlo. Pero bueno, no me quiero extender más, Billy, porque No, no, me está parece bien, que en perfecto. definitiva más o menos ya lo abordamos, ¿no? Perfecto, está Bien. claro. Que el trabajo, yo tengo una apreciación enorme sobre el trabajo del psicólogo deportivo en el plantel y en temporada, ¿no? O normales, ¿sí? En esta parte de la cuarentena, ¿sí? Y para preparar la vuelta a los entrenamientos. Yo creo que es sumamente importante, ¿no? Tenerlo consultado o tener algún psicólogo del club al lado, amigo, como para consultarlo sobre de qué manera presentar los entrenamientos a la vuelta. A ver, los datos, como les dije, si hablamos de población general, lo que están marcando es el fuerte impacto psicológico que tiene esto. O sea, eso desde el vamos. Y como vos decís, Billy, a ver, siempre consideramos o trabajamos por lo que es la pata psicológica en el rendimiento deportivo. Pero quizás a veces, y por desconocimiento o por falta de información nuestra como psicólogos, no nos queda claro que la psicología del deporte persigue dos objetivos. Uno es la mejora del rendimiento, pero el otro es el cuidado y bienestar del deportista. Y los dos van de la mano. Si el deportista no está bien, no está saludable, no va a rendir bien tampoco. Entonces, hoy, ¿qué objetivo pesa más? El del cuidado, el bienestar y la salud del deportista. Ustedes piensen que a nivel país, y esto no es una crítica al gobierno, pero ustedes piensen que a nivel país, las medidas a qué apuntan, como se lo dije recién, quédate en tu casa para no contagiarte. Pero todo eso tiene una consecuencia psicológica. Bueno, en los clubes, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de controlar una faceta y decir, bueno, a ver, si a nivel país esto nos está tocando, yo lo voy a tocar con la comunidad del club. Y la comunidad del club son los jugadores, los entrenadores, los empleados, todos y cada uno. ¿Se entiende? Totalmente. Entonces es importantísimo. Y después, si vamos como les dije, ¿no? Para no guitarrear, a ver, resultados de investigación, como les dije, el estudio sobre los jugadores de NFL, y hay otro que se publicó hace muy poquito, que reúne las 5 variables del entrenamiento: nutrición y descanso, la parte técnica, la parte táctico-estratégica, la parte física y la parte psicológica. Y lo que concluye justamente ese estudio es que las acciones deben estar orientadas a reducir el riesgo de lesiones y a considerar los efectos de la salud mental. Y es un estudio que se hizo sobre la vuelta de deportistas sudafricanos. O sea, que no es alguien que dice, yo creo que, no, están trabajando sobre algo que ya se hizo, y eso me parece que es la mejor evidencia que podemos tener. De hecho, Billy, después lo que podemos hacer es, aprovecho esta pregunta, pues tiene que ver con esa investigación que les conté, que tiene que ver con el impacto de la cuarentena, tanto en entrenadores como en deportistas, en jugadores de rugby. Después les puedo pasar el link, si quieren participar, es anónima. Va a dar resultados que son muy importantes para los clubes, y la idea es después compartirlo con los clubes para que ustedes puedan tomar la mejor decisión posible, ¿sí? En ese cuestionario se indagan cuestiones vinculadas al sueño, a la alimentación, al ejercicio físico, a qué estrategias se están utilizando como entrenadores, al malestar que nosotros sentimos por estar usando dispositivos electrónicos. Digo, hay un montón de información recontra relevante que le sirve a los profes, a los médicos, a los psicólogos y al entrenador para tomar la mejor decisión posible. Así que son 15 minutos que les va a llevar esa encuesta, estaría buenísimo que puedan participar. Buenísimo. Yo después pasame el link, así lo pongo en el final del video, como para que todo el mundo lo tenga y se pueda enganchar. Dale. Bien, me quedan dos más, Javi, y Bien. ya yo por lo menos te libero. Esta es una que me tiene, ya se la pregunté a mucha gente y a ver qué opinan y todo lo demás, y tengo diferentes opiniones al respecto. Nosotros tenemos un símbolo en el rugby que es la ronda en el final del entrenamiento, abrazados o abrazados al entrar en el final del vestuario para entrar ya a la cancha,
o mismo abrazados en el ingol cuando por ahí nos recibimos un try y nos estamos dando ánimo. Los All Blacks en ese momento tengo entendido que hacen un trabajo de respiración para volver otra vez a la calma y buscar lo más importante que es la vuelta al partido focalizado, ¿sí? ¿Cómo, hay algo, alguna idea de cómo suplementar, desde el lado, desde tu óptica, hay alguna idea de cómo satisfacer esa necesidad de sentimiento de equipo? Bien. A ver, hay algo que por eso también viene el problema de por qué implementar algunas conductas de prevención. A ver, en realidad no hay forma de reemplazarlo. Si esto es lo que tenemos que saber. Y de vuelta, acá no hablo de lo que a mí me parece, sino de lo que ha estudiado la psicología en el campo del comportamiento. Un beso, un abrazo, encontrarte con alguien y darle una palmada, darle la mano, son conductas que están reforzadas socialmente, ¿sí? Tienen un beneficio para nosotros, desde chiquitos nos enseñan a hacerlo, viste que viene la tía, dale un beso a la tía, y para muchos de nosotros es algo placentero, vos te encontrás con alguien, uy, ¿qué haces? Y lo abrazás. Entonces, ¿cómo haces para reemplazar esa conducta que está reforzada socialmente y que hemos aprendido a realizarla? Y encima de todo es, ¿cómo hago para reforzar las otras conductas que yo tengo que llevar adelante? Como por ejemplo, justamente mantener la distancia, no dar un beso, usar un barbijo, lavarme las manos a pesar de que no las vea sucias. ¿Cómo hago para reforzar eso? ¿Qué la refuerza? Entonces, por eso te digo, no hay algo que vaya a reemplazar esas conductas. Sí hay un contexto en el que vamos a tener que ser educados previo a la vuelta del entrenamiento, que nos va a tener que llevar a tomar acciones para prepararnos para eso. Porque, a ver, preparar un protocolo de vuelta al juego, yo estuve participando en esto, por eso les puedo decir que no me pareció algo tan complicado, porque si te habilitan, hay ciertas cosas que tenés que cumplir y demás. ¿Cuál va a ser la mayor complicación? Que el jugador lo cumpla, ¿sí? Que el jugador pueda entrenar como debería hacerlo en un contexto en el que no es habitual. Esto es, no sé, estoy entrenando con un elemento, lo suelto y tengo que desinfectarlo. Las pelotas que hay que desinfectarlas. Todo va a implicar un contexto también estresante. Entonces, la mejor manera de predecir qué es lo que va a hacer una persona es estudiar cómo se comportó antes. Y las personas en general tenemos tendencia a cumplir poco estas medidas de lavarnos las manos y la distancia social. Salgan a la calle y véanlo. ¿Quién le dice? Hagan la cola en el supermercado. ¿Alguno se animó a decirle a otra persona mantener el 1,5 metros de distancia? Generalmente no lo hacemos porque nos da vergüenza o queremos evitar un conflicto y demás. O vas a algunos supermercados y te ponen indicadores que te dicen esta es la distancia que tenés que mantener. Y eso realmente te ayuda a decir, tengo que mantener la distancia. Pero después generalmente no las cumplimos. Entonces, si eso pasa en la sociedad, puede pasar también en el club. Si un jugador a lo largo de la cuarentena no cumplió demasiado las medidas de seguridad, es probable que en el protocolo en el club también las cumpla poco. Entonces, yo por ahí estoy mezclando los temas, Billy, porque uno es la parte del contacto físico como sentimiento de equipo y la otra es el cuidado y las medidas de seguridad. Sí, ahí Sobre las dos habrá que trabajar, sobre las dos vamos a... Ahí hay una observación de Fernando González Morán, que es médico, traumatólogo, y dice que el codazo funciona, es contacto físico y a la vez te demuestra cuidar al otro. ¿Sí? Así es, así bien. es. Bien. Eso es una de las medidas que hemos tratado de reemplazar el tema de los saludos. Por Sí. supuesto que va a haber que acostumbrar al deportista a hacerlo, y después, bueno, en términos de sentimiento y de lo que genera el círculo y el abrazarse, acá, como bien decís, Fernando, esto de yo me cuido y te cuido. Pensemos que hay muchos jugadores que no están saliendo de su casa, que van a empezar a salir cuando vayan a entrenar. Salir de casa es aumentar el riesgo del contagio. Contagio para sí o para un familiar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr afianzar estas conductas que no son naturales en nosotros? ¿Cómo las podemos afianzar? Bueno, tiene que estar presente el estímulo que a mí me recuerde que lo que yo estoy haciendo es para cuidarme a mí, para cuidar al otro, y que en la medida en que yo cumpla este protocolo significa que puedo ir avanzando de fase en fase. Porque donde se contagió un deportista, eso implica que después no vamos a poder avanzar en las fases que nos van a llegar a poder jugar una fase 4, una fase 5, etc. Por eso digo,
acá va a haber que trabajar muchísimo en lo que se llama psicoeducación, educar al otro en cuanto a qué es lo que debe hacer y qué es lo que puede hacer, y después el control de cada una de esas acciones. Bien. Nos están quedando 3 minutos. ¿Sí? Yo tengo Dale. una pregunta más. Yo te la voy a hacer la pregunta, pensala en el intervalo, yo voy a cerrar después la charla y nos volvemos a conectar y hacemos las preguntas que me están llegando también. Hacer las respuestas de esta y las preguntas que están llegando. ¿Te parece bien? Perfecto. Listo. Nos desconectamos y volvemos a conectar. Decime la pregunta, genial. La pregunta es la última. Cada plantel va a reaccionar diferente, ¿no? A esto. O sea, cuando digo plantel superior, juveniles, infantiles. Con los infantiles van a abrir los padres por ahí a la cancha. Con los juveniles por ahí tienen una actitud más suelta, más libre. Y con el superior vamos a tener otro tipo de actividad. ¿Sí? Cada uno va a reaccionar diferente. ¿Y qué cosas debemos estar atentos a esas reacciones y si hay algo en común entre todos esos planteles? ¿Se entendió más o menos? Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, Bueno. los invito a reengancharse, justo ya llegamos al minuto, así que voy a cerrar y nos volvemos a enganchar en la charla. Yo ya los habilito otra vez. A Robert también. Ahí está, Robert, querido. ¿Cómo anda, Javi? No quería perder el micrófono, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Un gusto verte, un gusto verte. Amigo. Me dejó sordo, Robert. Robert, querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Acá entre amigos. Bien. Bueno, Luego la charla, tú. arranquemos, Javi. Ya estamos casi todos. Dale. Bueno, la pregunta tenía que ver, bueno, a ver si va a haber diferencias por ahí de reacciones entre distintas categorías, infantiles, juveniles, plantel superior, o si había algún patrón general. Bueno, yo les dije hace un ratito que la mejor manera de predecir la conducta de las personas es estudiar cómo se han comportado y también, bueno, ir un poquito a los que son los principios de aprendizaje de la conducta en general. A ver, acá no hay nadie que te vaya a poder decir van a reaccionar todos igual o van a reaccionar todos distintos. Esa es la realidad. Cuando ustedes escuchen a alguien que les diga acá esto es así, si no les fundamentan de alguna manera, ahí a mí ya me genera desconfianza. La realidad es que la cuarentena, cada persona la está viviendo de manera muy particular porque tiene que ver con un conjunto de estrategias de afrontamiento que todos tenemos. A ver, hay deportistas a los que la cuarentena le vino muy bien, y se los digo por conocimiento de causa, y hay otros a los que le vino muy mal. La realidad es que a la mayoría le vino mal, ¿sí? Porque no pudieron cumplir sus objetivos deportivos y demás. Entonces, yo de lo que sí te puedo hablar es que, teniendo en cuenta los datos que ya tenemos y las publicaciones que ya están disponibles, hay ciertas variables que aparecen como constantes que tenemos que considerar, que son, como les dije, la alimentación y el descanso, el desentrenamiento, tanto de la parte física como el gesto técnico, el impacto psicológico, ¿sí? Son cosas que sí o sí tenemos que tener, y dentro del psicológico, lo que es la adhesión a las medidas de seguridad e higiene que vamos a tener que cumplir. Vos, Billy, nombraste el caso de los padres. Bueno, en infantiles va a haber que trabajar mucho con los padres, porque los padres, ustedes piensen que vamos a volver a entrenar en plena pandemia. No es que volvemos a entrenar y el virus ya se fue. Eso no va a suceder hasta que no haya una vacuna. Entonces, hay padres que tienen miedo de mandar al chico al club porque se puede contagiar y otras cosas. En algunos adolescentes va a funcionar también eso. Entonces, va a haber que trabajar con los papás para que no tengan miedo, ver si el protocolo en algún momento habilite la entrada de más personas al club, porque ustedes saben que lo que se está trabajando es que hay un número reducido de gente que puede estar en un tiempo determinado en un espacio, se va esa gente y después entra otra. Entonces, quizás con infantiles, que pueda ser, no quiero arriesgar nada porque sería desafortunado decir una palabra de más en este momento, pero quizás sea de los últimos que puedan volver a entrenar, por lo que estuve escuchando, pero lo importante es, bueno, ustedes mientras tanto en este tiempo aprendieron a manejar herramientas virtuales, esas las vamos a tener que seguir sosteniendo, ¿sí? Pero las reacciones van a ser muy diferentes, entonces, en definitiva, el plan de trabajo que armen va a tener que ver con la idiosincrasia puntual de la población con la que estén trabajando. Y para eso, más que presuponer lo que le está pasando al deportista, hay que estudiarlo al deportista, indagar, preguntar, hacer encuestas, contratar profesionales. La verdad que
en este momento viene por ese lado el tema. Billy. Sí, muy bueno. Muy bien. Yo simplemente para comentarte algunas cosas que por ahí vengo pensando y armando algo para las planificaciones a posteriori, es trabajar con, vos lo nombraste recién, con las herramientas que hay hoy en día de Zoom y todo lo demás, como para preparar los entrenamientos previamente, que el jugador ya sepa qué es lo que va a entrenar, por qué, el cómo y el qué, ¿sí? O sea que para bajar el tiempo de diálogo y poder laburar directamente ya sobre los lugares previstos para el entrenamiento. ¿Se entiende lo que digo, más o menos? ¿Se entiende? Sí, Sí, bueno, sí, sí, perfecto. sí. Había una... Y de hecho, Sí. otra cosa es... Dale. No, dale, termina. No, era agregar que con el tema de las herramientas virtuales, una de las cosas que más está saliendo a entrenadores es la dificultad para adaptar el contenido de la práctica al entorno virtual. Y, a ver, educar a través de un entorno virtual tiene ciertas particularidades que ustedes quizás las están aprendiendo por ensayo y error, pero lo que pueden hacer es quizás también empezar a estudiar cuáles son las pautas para educar a través de un entorno virtual, qué hay que considerar, qué no. Digo, a ver, uno a veces, insisto, ¿no? Por ahí ve alguna presentación y con mucho esfuerzo y decís, no logré enganchar a los jugadores. Bueno, para poder motivarlos, porque acá también viene lo que a veces los jugadores te dicen, que es, está buenísima la buena onda que le ponen los entrenadores, pero me meto al Zoom y se traba el video, y el entrenador hizo un PowerPoint con un texto así de largo. Entonces, eso tampoco genera motivación. No es para decir, uy, che, qué mal que estoy haciendo las cosas. Simplemente decir, bueno, quizás tengo que trabajar mis herramientas de motivación para que se adapten al entorno virtual. Nada más que eso. Hay una herramienta que yo, ya que tengo acá, que la mayoría son todos amigos y los conozco, hay una herramienta en la cual pueden indagar, que es libre, que no tiene costo, que es el Classroom, y eso te permite tener un diálogo con el alumno, en este caso el jugador, donde uno puede presentar clips muy cortos de video con una explicación de texto. El jugador lo ve. Yo ya hice una prueba y me resultó bastante fácil. Ya ve lo que va a entrenar, por lo menos el clip del ejercicio, las correcciones, y después de eso puede hacer una devolución en el momento que quiera. Por ahí no vamos a tener la devolución en el momento del entrenamiento, pero sí la vamos a tener a posteriori cuando, si el jugador quiere hacer una devolución, che, mira, me pareció bueno el ejercicio, ¿cómo puedo mejorar esto o lo que fuera? ¿Sí se entiende lo que digo? Sí, sí, Y a sí, todo sí. esto, ver la posibilidad de filmar los entrenamientos, yo creo que va a ser muy, muy positivo. ¿Sí se entiende? O sea, filmar el entrenamiento. O sea, mandar un clip de lo que hay que hacer, de lo que va a hacer, los puntos principales del entrenamiento, los factores claves, digamos, para los entrenadores que sepan lo que estoy hablando, y después el entrenamiento en sí, cómo salió y con las correcciones que por ahí uno quiere brindar al jugador. ¿Sí? Es más laburo, pero por ahí ayuda muchísimo al diálogo en el entrenamiento. ¿Sí? Y no se para tanto el entrenamiento. Y piensen que si es más trabajo en cuanto quizás a esfuerzo, lo que van a ganar. Van a ganar en no hacerse mala sangre, en no frustrarse, porque es una herramienta buenísima. Ahí Diego Agüero pregunta algo que es súper interesante, Billy, que es esto de que, bueno, si dejamos que alguna vez el jugador se haga cargo del entrenamiento virtual. Ustedes no dejen de tener en cuenta que hay un modelo de trabajo de liderazgo que es un modelo de doble gestión, en donde el entrenador acompaña y enseña al jugador a liderar. Entonces, no es una mala idea en este contexto no decir, bueno, que se hagan cargo, sino pedirles, darles un formato, marcarles algunos puntos, que lo expongan, que lo tengan que trabajar, que armen una presentación y después entre todo por ahí debatirlo y darle una devolución. No sería una mala opción. Estas opciones no las piensen también como una cosa de, bueno, yo me voy sacando encima cosas porque la verdad que no sé más qué pensar, sino que piensen lo que harían en un entrenamiento, en una práctica habitualmente. Nosotros no queremos que los jugadores participen, no queremos formarlos en aprender sobre análisis de juego. Bueno, es una buena herramienta, pero siempre definan las normas de funcionamiento. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes arrancan un ejercicio, siempre definen las normas de funcionamiento. O sea, dicen, bueno, el try vale solamente si hacemos 2 pases, por ejemplo. Bueno, en el contexto virtual, con mucha mayor necesidad tienen que definir las normas de funcionamiento. Por ejemplo,
nos conectamos todos con los micrófonos apagados, solo usamos el chat. Eso es una norma de funcionamiento que ordena esto. Con ese trabajo que propone Diego, dígale, bueno, a ver, lo tenés que hacer en 20 minutos, tenés que hacerlo sobre esto, y te doy la libertad para que uses el ejemplo que quieras y se van a encargar 4 forwards para esto y 4 backs para esto, y que trabajen por grupos reducidos. De hecho, Zoom te da la posibilidad de formar pequeños grupos de trabajo en una misma sesión. Pero sí, por supuesto, es algo que está buenísimo. Sí, lo que tienen que evaluar es que después de ya día 93 de cuarentena, de no sobrecargarlo. El jugador te dice, estuve toda la mañana con el Zoom, con el colegio, no doy más y ahora me tengo que poner con esto. Por eso digo, la herramienta está bárbara, Diego, a mí me encantó, en el club en Matreos lo aplicamos, pero por ahí tienen que evaluar, bueno, a ver, en qué condiciones está el jugador y cómo lo va a hacer. O sea, ir siguiendo el proceso. Estás muteado, Billy, ¿eh? Me abrí, pero no. Ahí está. Ahí estoy, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Ahora te frizaste vos, Javi. ¿Me escuchás, Javi? ¿Me escuchás bien? A mí me pasa que no estoy escuchando nada, no sé el resto. Sí. ¿Se me escucha a mí? Sí. A vos también, Javi. Bueno, Se yo te no escucha. escucho. A ver si conecto y vuelvo a conectar. Acá lo tenés el micrófono. Acá en la consola me aparece como que tenés micrófono. No sé si tu audio es. Hola, desapareció Javi. Bueno, hay una pregunta más para hacer y si ustedes me quieren ir mandando alguna pregunta por chat, así se las hago. Diego, ¿te puedes dar? Diego Cram había preguntado. Perdón, David Cram. Date micrófono, por favor. Vos habías hecho una pregunta de bajar la intensidad o la intensidad de las prácticas, ¿puede ser? No, lo que yo planteaba era de que arrancamos entrenando, yo entreno una menores de 14 años y arrancamos entrenando desde que se declaró la cuarentena, miércoles y viernes, 2 estímulos semanales. Al principio teníamos una gran cantidad de chicos, fueron decayendo, hay grupos que más o menos se mantienen estables y otros que dejaron de entrenar y chicos por ahí que aparecieron nuevos. La pregunta era si era recomendable hacer como un receso, como hacemos en el receso de invierno, parar 1 o 2 semanas, o que esto era más perjudicial porque perdíamos el contacto con los chicos. Bien. Hay algunos clubes que ya durante esta cuarentena han dejado libre alguna semanita, pensando justamente en que, bueno, que los colegios, porque hay algunos que otro que también implementó esto de dejar 1 o 2 semanas libres. Yo lo que trataría de cuidar es, David, justamente que no coincida quizás con el mismo periodo, ¿no? Le dejé libre 2 semanas en el colegio y le dejé libre 2 semanas en el club. En este contexto, liberar, sí, por supuesto que descomprime, y de eso es algo que sabemos, no es una presunción. Lo que tenemos que cuidar, como bien decís vos, es que por descomprimir, que no genere el efecto contrario en donde lo liberé tanto que después no lo puedo volver a traer. Si vos lo pautás de antemano, si hablamos de infantiles y juveniles, si vos lo pautás de antemano y los padres están bien informados, uno lo podría hacer sin ningún problema. No habría una cuestión negativa acá, porque fíjate que cuanto más lo quiero tener en reuniones, en Zoom, en el club, con lo que sea, en cuarentena, muchas veces menos ganas tienen. Entonces, lo pueden pautar con los jugadores, ver
que piensan, si hay una adhesión mayor a decir, bueno, está bien, paramos una semana. E insisto, si son infantiles y juveniles, siempre informen a los padres, porque la conexión muchas veces depende de los padres, ¿sí? No solamente de lo que decide el chico. Y por ahí estaría bueno que todas las divisiones coincidan en un momento para que no sea una decisión unilateral de una división. A ver, como les dije al principio, en esto tampoco hay una respuesta que sea la más adecuada. Pero si vos empezás a evaluar variables, David, te vas a dar cuenta que quizás es un buen momento hacer un parate de una semana y evaluar y hablarlo con los chicos y decirles el por qué. No liberarlos del todo, quizás darles que para que tengan su rutina. En Buenos Aires también nos estamos acercando al momento este que hacemos generalmente de parates en juveniles, faltará un tiempito nada más, no mucho más. Y se para por ahí una semana y el resto se le sigue dando la parte física. Digo, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que me interesó mucho lo que dijiste, David, es que estás considerando justamente la variable psicológica de descomprimir un poco, y eso está buenísimo. Nosotros trabajamos, o sea, al principio veníamos trabajando únicamente físico, y cuando empecé a notar que por ahí había aburrimiento o agotamiento de los chicos, empezamos a intervenir juegos, a meter a un familiar, a meter la parte física, pero escondida dentro de, por ahí si los queríamos hacer correr 5 minutos, durante 5 minutos tenían que buscar objetos de la casa o hacer así actividades que ellos dejaban la concentración puntual en el ejercicio que estaban haciendo y se divertían porque competían con los juegos que estábamos haciendo. Pero bueno, quería saber si seguía trabajando de la misma manera, o sea, yo había pensado también pararle una semanita como para también hacerlo extrañar un poquito, porque mucho pasa cuando dejamos el club una semana, están todos desesperados preguntando, che, ¿cuándo volvemos? Como un experimento para ver si con eso también los enganchaba a querer verse de nuevo. Claro. Sí, siempre la pregunta es ¿para qué? Si uno tiene en claro el para qué, y te va a definir la intervención. Y quizás en este contexto sí hay que tener cuidado que el desgano compite con las ganas de entrenar. Quedarme sentado jugando a la Play compite con las ganas de tener que meterme en el Zoom. Entonces quizás por ahí en este momento sostener la actividad es seguir compitiendo contra esas cosas que después el chico por ahí termina diciendo, y uy, qué bueno no estar ahí en el Zoom otra semana más, listo. Entonces, por eso digo que hay que ver bien el fino equilibrio, pero yo creo que vos, que sos el que conoce a tus jugadores, te vas a dar cuenta bien qué intervención. Así que, bienvenido sea, David. Muchas gracias. Javi, tengo dos preguntas, Javi. Dale. ¿Las rutinas a esta altura de la cuarentena ayudan o perjudican? Es una pregunta de Sergio Spector. Sí, Sergio, ¿cómo estás? A ver, de vuelta, si alguien te dice sí o no fehacientemente, así, y la verdad que no sabemos, porque es el caso por caso. Lo que sí sabemos es que organizar una rutina diaria es saludable. ¿En qué sentido? En saber que yo tengo horarios para cada cosa, porque ¿qué es lo que nos está pasando? Que de domingo a domingo para muchos los días son iguales. Entonces yo me levanto, no me cambio, estoy todo el día con la misma ropa, desayuno y trabajo al mismo tiempo, como que todo es un chicle largo que no está segmentado. Entonces, si hablamos de rutina en cuanto a organización de la vida diaria, sí es importante y hay que mantenerla por más que estemos en el día 300 de cuarentena. Una persona en aislamiento social, y acá hay estudios de personas de astronautas, de personas que están privadas de su libertad en la cárcel, una persona que pierde la noción del tiempo y espacio, y eso es un problema importantísimo en términos de salud mental. Entonces, las rutinas no se organizan. Ahora, si hablamos, Sergio, de lo que son las rutinas en el club, en términos de decir, bueno, todos los jueves yo con la M17 hago análisis de juego, en este contexto lo que sí sería importante sería sostener el horario de, no sé, me junto a las 6 de la tarde con la M17, pero después de 2 semanas por ir variando, que no siempre sea análisis de juego. Y no necesariamente tiene que ser que el chico llegue a la reunión y sorprenderlo y cambiarle sobre la marcha. No, planificar, decir, bueno, las próximas 2 semanas voy a trabajar esto, pero ya sé que a partir de la semana 3 puedo implementar otra actividad. Entonces, en resumidas cuentas, lo que es rutina de horarios, perfecto. Lo que es monotonía de estímulos, y eso está comprobado que no es muy bueno, porque si la persona se aburre, pierde motivación y demás. Son como dos cosas diferentes. Bien, gracias, Sergio. La otra pregunta es de Dani López, que dice, bueno, creo que en algún momento lo tocamos, y no sé si en la pregunta anterior, la de David,
La desmotivación puede ser un mecanismo de defensa para disipar la ansiedad de no saber cuándo se vuelve. Bien, no necesariamente, ¿sí? Acá, primero, obviamente que el tema de mecanismo de defensa va a depender de qué teoría uno lo tome, pero no, si una persona baja su motivación, tiene que ver con qué, con que hay algo que ya no interesa o que no tiene, no puede poner el esfuerzo suficiente para dirigirse a eso que antes le interesaba. Yo lo que les mostré con los datos de la publicación del Observatorio de Psicología, ¿qué es lo que está pasando? Desgano y desinterés, ¿sí? Si a mí una actividad que antes me resultaba placentera, hoy ya no me genera ningún placer, es probable que no la haga. Y eso no es por un mecanismo de defensa. Sí, Dani, lo que se conecta acá es la pérdida de motivación, tiene que ver con la incertidumbre de justamente, yo no sé cuándo se vuelve, entonces ¿para qué entreno? Si entreno o no entrene, no pasa nada, este año ya no compito. Entreno o no entrene, no pasa nada, porque el sábado no es que el entrenador no me va a poner. Entonces, como no hay una consecuencia en el corto plazo que vos puedas evaluar como jugador, uno se queda con esto de, bueno, no sé, porque cuando arrancamos con la cuarentena eran 15 días y pensábamos que ya volvíamos a competir. Bueno, después de 93 días es mucho más difícil. Entonces, no sería un mecanismo de defensa, de eso sí estamos seguros de la psicología, pero sí fíjate que el no saber para dónde vamos y a dónde vamos a llegar va a impactar justamente en la motivación. Por ende, Dani, ¿qué sería importante acá? Redefinir los objetivos deportivos de los jugadores. Hoy no puedo ir al club a entrenar, no sé cuándo volvemos a jugar, pero si nosotros ya sabemos que el jugador está desentrenado, y eso es desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del gesto técnico, sabemos que hay desajustes en la parte alimentaria y en la parte del sueño, sabemos del impacto psicológico, ¿qué objetivo deportivo le podemos poner? Si el jugador sigue siendo jugador de rugby, aunque no entrene y que no juegue, hoy en día sigue siendo jugador de rugby. ¿Cuál es tu prioridad como jugador? Hacer todo lo que esté a tu alcance en este contexto para poder volver de la mejor manera en el momento en que se pueda volver. El jugador te va a decir, pero ¿y cuándo volvemos? No importa, cuanto más pensás en el futuro, más incertidumbre. Hoy, ¿qué podés hacer? Entre estar sentado hablando por teléfono y caminar hablando por teléfono, y ponete a caminar hablando por teléfono, por ejemplo. Ya estás moviéndote, estás haciendo algo. Entonces, en este sentido, ordenen las prioridades ustedes. Buenísimo, Javi. Una pregunta más, y creo que ya te vamos a dejar en libertad, en libre. De Javier Garchulo, que dice, yo entreno infantiles y los nenes necesitan que los conecten los padres. ¿Cómo puedo llegar a los padres para que se conecten? Y yo le diría que habría que pagarle la conexión de internet. Pero dale vos una respuesta diferente. Lo importante, a ver, la respuesta con humor, la recontrabanco, Billy, porque viste que descontractura y demás y está buenísimo. Y aparte evitás que yo haga chistes malos. A ver, yo creo que la recomendación que te voy a dar es la que vos ya sabés y que seguramente haces, Javier, que tiene que ver con hacer reuniones con los padres. A los padres hay que involucrarlos en el proceso. Yo sé que a veces nos cuesta, que a veces quizás queremos evitar la reunión con los padres porque es un poco tedioso, ¿no? Pero bueno, piensen que los chicos no tienen autonomía, están en un proceso de desarrollo de ciertas conductas autónomas, y acá los padres tienen un papel principal. Está Sergio acá, que está trabajando, que tengo el lujo de poder trabajar con él en Matreros. Hicimos reuniones de padres con infantiles, hicimos reuniones de padres con cadetes, y los padres chochos, y diciéndonos, ¿saben qué? Para nosotros es fundamental que que mi hijo esté conectado, y a mi hijo le da vergüenza entrenar en casa, y lo que hice fue acomodarle el living para que él entrene y que no crea que lo estamos viendo, porque le da vergüenza que lo veamos. Entonces, conéctense con los padres, es lo mejor que pueden hacer, no solamente con el entrenador, con los jugadores, con los padres y sobre todo en infantiles y juveniles, háganlos partícipes del proceso y explíquenles la importancia del por qué tienen que conectarse y cuál es el objetivo de trabajo del club en este momento en cuanto a contención, ¿sí? En lo que es su función social y educativa a través del deporte. En este momento el club está tratando de contener, y para contener nosotros estamos trabajando con los chicos de esta manera. Cuando ustedes comuniquen eso, van a ver que los padres van a enganchar mucho más. La última, ahora sí. Juro que es la última. Adrián Spinelli. Después de tanto entrenamiento virtual, ¿debemos orientarnos entonces a la parte emocional del jugador?
Adrián, querido, ya te saludé hoy, te vuelvo a saludar. Adrián de Delta, tuve también la posibilidad de trabajar con ustedes en algún momento. Yo consideraría el aspecto psicológico general, ¿no? Por todo lo que implica, lo cognitivo, lo emocional, lo conductual, digamos, sí. A ver, pero como les vuelvo a marcar, acá el interés es el cuidado de la salud. Y de vuelta, ¿qué es lo que nos están marcando los datos? El fuerte impacto psicológico de todo esto en cualquiera de nosotros. Entonces, si ustedes, no me refiero solo a él, digo en general, si como entrenadores, en este momento no tocamos o no consideramos el aspecto psicológico del deportista en cuanto a bienestar y salud, acá más que nunca se va a notar esa pata floja. O sea, ya de por sí cuando no lo tocamos en términos de rendimiento, hay una pata floja. Imagínense ahora que está comprometida la salud, que de vuelta, por los datos, ahí también lo veo a Raúl Barrios que se conectó, que es el jefe de la Cátedra de Psicología del Deporte de la Facultad de Psicología de la UBA. Estábamos hablando un poquito de los datos que publicó la facultad, así que ahí tiene otra persona o referente. Gracias, Javier. Bueno, buenísimo. A vos, Adri. Bueno, Javi, 1.000.000 de gracias. Hoy te exprimí mucho, creo que te debo un asado, que cuando nos liberemos seguramente vas a tener lugarcito acá en la parrilla del rugby. Así que Dale. te agradezco mucho tu tiempo. Creo que todos estamos más que satisfechos con todo lo que nos has dado hoy, nos has brindado. Y bueno, vos sabés muy bien, esto es Zoom, la única intención que tiene es abrirnos una ventanita al conocimiento de la gente de la cual yo invito, que me parecen que son siempre gente de primera. Así que bueno, te agradezco mucho, sos una muy buena persona y esto que hoy nos has brindado no tiene precio, digamos, para nosotros. A ustedes, como siempre les digo, porque el espacio se puede hacer porque están ustedes. Así que gracias, Billy, bueno, gracias a todos. Te dejo a vos un minuto, te dejo un minuto para que saludes, cierres, dale. Y después los demás liberen sus micrófonos y saluden lo que quieran. Dale. Bueno, yo ahí vuelvo a saludar a todas las caras conocidas, a Cristian, Nacho Astoreca, que no te saludé, al Ruso Kaiser, que también te estoy viendo acá. Tuvimos un muy cortito tiempo de laburo, pero... Y bueno, Alejandro Antola, Billy, vos sabés, ¿no? Es un abonado a todas las charlas que existen, siempre está ahí, Ale. Pero bueno, no, para hacerla corta, realmente liberarlos, les agradezco el espacio, pero bueno, tengan en cuenta, como digo siempre, para tomar las mejores decisiones, la mejor evidencia disponible. Así que bueno, gracias a todos por estar. Gracias. Gracias, Javi, gracias, Billy. Gracias, Javi, hasta la próxima. Gracias. Buenísima la charla. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Billy. Muchas gracias. Javier, te quisiera hacer una pregunta sobre vos, los datos que estabas diciendo que se están recabando actualmente de los comportamientos de los jugadores. ¿Dónde podemos tener acceso a esa información? Bien, hay dos cuestiones. Una, el estudio está en progreso, por ende lo que vamos a hacer es, Billy, no sé si en redes o por dónde, o pongo acá el link, hay un link que te va a llevar a una encuesta que es para entrenadores y hay otra que es para jugadores de plantel superior. Después va a haber que procesar los datos y cuando estén van a ser comunicados a los clubes y aparte ahí en el link ustedes tienen el mail, por ende me mandan un mail, entonces yo ya sé que te tengo que mandar los datos y te puedo compartir parte de los datos cuando todo esto esté procesado. Lo que necesitamos ahora es dar la mayor cantidad de gente posible, porque no es lo mismo un estudio de 30 sujetos de muestra que tener un estudio de 200. Cuanto más personas tengamos, más representativa va a ser la muestra. Excelente. Yo lo que le agrego a esto, el link va a estar en el final del video. Al comienzo del video va a estar el link y al final del video es el link que me va a pasar él con todos los datos de cómo engancharse ahí. ¿Sí? ¿Listo? Y aparte lo voy a poner en el Instagram mío y en el Facebook también. Así que de ahí lo van a tomar. ¿Listo? Buenísimo. Gracias, Javi, de vuelta. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Chao, cuídense. Feliz día mañana. Muchas gracias, muy bueno. Gracias.